Buenos días, buenas tardes desde Madrid. Estamos aquí de nuevo de vuelta con los directos de Thinking Heads, el Top 100 conferenciantes de España. Y bueno, pues hoy tenemos una nueva sesión que nos estamos encantados de compartir con vosotros. Continuamos con esta serie de directos que están vinculados principalmente a nuestro catálogo Top 100 conferenciantes de España. Como cuento siempre al principio de cada uno de estos encuentros, pues nuestro Top 100 es una iniciativa de Thinking Heads que se trata de reunir a los expertos más demandados, más interesantes, más influyentes del panorama español. Y bueno, pues tiene una tirada de 10.000 ejemplares que distribuimos pues entre ejecutivos, compañías, asociaciones empresariales y demás que tienen pues requerimientos de conferenciantes de primer nivel para sus actividades del día a día. En el día de hoy, nuestra sexta invitada, ya nuestro sexto directo, es Silvia Escribano. Silvia es socia de Human Blooming, es speaker internacional. Luego hablaremos sobre esto, es líder coach, impulsora del bienestar y la felicidad organizacional y referente indiscutible del panorama del coaching en España y, bueno, en América Latina. Ahora también comentaremos ese tema. Silvia es autora, entre otros libros, de neurocoaching, Entre la ciencia y la vida. Y hoy la idea es pues, charlar con ella sobre la importancia de nuestros pensamientos, de cómo nuestros propios pensamientos y nuestras emociones pueden servir como una apuesta para crear un futuro mejor. En primer lugar, me gustaría agradecer a LinkedIn España y en particular a Virginia Collera, la editora de LinkedIn Noticias, esta nueva oportunidad de colaboración. Silvia, encantada de tenerte con nosotros. Un placer tenerte en los directos de Thinking Heads. Igualmente, Iván. Un placer volver a verte. Igualmente, a ver si puede ser que, lo comentábamos antes, ¿no? Que a ver si que toca ya que nos veamos en persona, que últimamente solo nos vemos a través de una pantalla, pero bueno, haremos lo posible. Recientemente has publicado un artículo en LinkedIn titulado Ten cuidado con lo que piensas porque se puede cumplir, un título muy sugerente y la verdad que ha sido todo un exitazo, un montón de comentarios, un montón de reacciones y de lecturas y bueno, pues la idea sería poder profundizar un poquito contigo en las ideas que planteabas en el artículo, si te parece. Hombre, claro. Adelante, estoy deseando. Estupendo. Voy a empezar con una muy directa y muy vinculada al título que planteabas y un poco al desarrollo del artículo. ¿Es verdad que lo que piensas y lo que sientes atrae irremediablemente, o sea, sientes lo atraes irremediablemente a tu vida? Pues mira, eso dice la ciencia, la verdad. La ciencia nos viene a decir, yo todo lo que comente lo hago con un fundamento neurocientífico, ¿no? Me parece que la ciencia y la vida caminan ahora mismo pues de la mano, ¿no? Entonces, la ciencia lo que nos viene a decir es que, bueno, el origen de los pensamientos no se sabe a ciencia cierta de dónde surge, fíjate qué curioso, Iván, pero hablaremos un ratito, si te parece, de algo que se activa cuando cada uno de nosotros estamos divagando, es decir, cuando no tenemos la mente puesta en una tarea concreta o estamos focalizados en algo, ¿no? Ahí tenemos que saber que se activa algo que se llama la red por defecto, que otros lo llaman la mente de mono o la mente errante, y ahí es donde se produce pues, un flujo de pensamientos muy interesante. Y parece ser que sí, que... Bueno, esto nos lo decía también una escritora americana, me acuerdo que la leí hace poquito y decía que si solo tienes la belleza en tu interior, puedes contemplar la belleza afuera. Muy interesante. Comentabas que en el artículo que nuestro cerebro procesa alrededor de 60.000 pensamientos en un día normal, son muchos pensamientos. Cada uno de los pensamientos que tenemos tiene un origen. ¿Qué nos cuenta la ciencia sobre esta idea que nos planteabas? Pues mira, qué buena pregunta, ¿no? Como te decía, en este momento no hay un acuerdo en la ciencia de cuál es el origen de estos pensamientos, ¿no? Entonces hay como, bueno, pues unos piensan que tiene su origen en el mismo cerebro, otros piensan que puede tener su origen en el cuerpo. Entonces hay un debate ahora bastante interesante en la ciencia. Pero fíjate, hay algo que sí sabemos y es cómo se procesan, ¿no? Y además de eso, un poco lo que la ciencia nos dice es que estos pensamientos, cuando estamos con esta mente que divaga, que entre tú y yo suele ser un 50% del tiempo que permanecemos despiertos, que esto es mucho. En piloto automático, ¿no? En piloto automático, eso es. Bueno, pues ahí nuestro cerebro pues tiene un mayor consumo energético, la verdad, y se conecta con 3 tipos de pensamiento. Se conecta con recuerdos, se conecta con imaginación, es decir, pensamientos de futuro, de pasado y mucho diálogo interior.
Entonces, a mí esto me gusta mucho, ¿no? Porque el diálogo interior suele ser sobre nosotros mismos como protagonistas de nuestras historias, ¿no? Ajá. Entonces, Iván, fíjate, nuestro cerebro, y a mí esto me llamó mucho la atención, tiene un sesgo narcisista, ¿no? O sea, gran parte de estos pensamientos que tenemos es sobre nosotros como protagonistas de distintas historias, ¿no? O sea, que nosotros mismos nos hacemos protagonistas de las historias y lo hace Hombre, además el cerebro de manera automática. así es, así es. Más o menos a las 9 horas, o sea, aquí tiene mucha importancia la memoria, el olvido, y hay un dato que leí el otro día y es que a las 9 horas, por ejemplo, de haberte aprendido algo, de haber estado en un curso, solo recuerdas un 30%. Y el resto, ¿El resto permanece o se ha evaporado ya? pues mira, el resto es algo que si no ha tenido un impacto emocional en ti, tú lo olvidas. Y entonces reconstruyes la historia con esa información que crees que ha pasado, donde curiosamente tu recuerdo es que siempre tú eres el bueno, el protagonista. Es tremendamente curioso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cuando la ciencia dice, las personas no mentimos, simplemente reconstruimos historias, pero sin un sentido de engañar, ¿no? Sino que es que realmente toda esa materia adicional que metemos creemos que es así. O sea, que eso que decimos de engañarnos a nosotros mismos, casi es el cerebro que va en piloto automático el que provoca eso, rellenar esos huecos con la información que genera el mismo y hacernos creer que las cosas son como son, siendo posiblemente de otra manera. Así es. Entonces, fíjate qué importancia tienen los pensamientos, ¿no? Mira, yo cuando lo cuento en algunas webinars, de hecho, que he hecho con vosotros, yo lo que cuento es de una forma muy sencilla, porque creo que tenemos que entenderlo muy fácil, ¿no? ¿Cómo funciona la mente? La mente se cree que tiene su origen en el cerebro, esto dice Damasio. Antonio Damasio, que, bueno, pues para los que nos escuchen, ¿no? Sabéis que fue premio Príncipe de Asturias en neurociencia y uno de los padres, ¿no? De la neurociencia. Entonces, bueno, pues él lo que viene a decir es que hasta el 2050 no vamos a tener un conocimiento un poquito más profundo de la mente. Pero hay cosas que ya sabemos. Y sabemos que nuestra mente es una y que tiene dos esferas de actividad mental, la consciente y la subconsciente. Ajá. Entonces, nos dice, Iván, fíjate, dice, imagínate que tú, por ejemplo, fueras un jardinero, ¿no? Y estuvieras plantando semillas en un jardín. Okay. Entonces, en función de las semillas que tú plantas, pues digamos que la tierra te va a devolver, si estás plantando rosas, te devuelve rosas, si plantas... En el mejor de los casos. Efectivamente, bueno, depende del agua, depende de la tierra, pero es verdad que si tú plantas rosas, allí crecerán rosas y todo va bien, ¿no? Así es. Bueno, pues nuestra mente, Iván, funciona igual. Y esto me parece muy importante, ¿no? Desde que lo aprendí, creo que es un regalo compartirlo, ¿no? Y es, nuestra mente subconsciente funciona igual. Nosotros cada día estamos plantando estas semillas en forma de pensamientos. ¿Dónde? En nuestra mente subconsciente. Y entonces nuestra mente no cuestiona si la calidad de los pensamientos son buenos o malos, o si son muchos o pocos. Simplemente se limita a hacerlos realidad. Por eso, la ciencia demuestra exactamente esto, ¿no? Que nos convertimos en aquello que más pensamos, ¿no? Y que nuestro mundo exterior no es sino, bueno, pues cómo lo percibimos, ¿no? Está creado por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es muy interesante esto que comentas, porque abre la puerta un poco a cambiar, ¿no? Cómo uno puede tomarse la vida y cómo uno se puede percibirse a sí mismo. Pero volviendo a la analogía que hacías, ¿no? Tú plantas una semilla de rosa y sale una rosa, plantas una semilla de abedul y te sale un abedul. Eso es un acto físico muy claro, ¿no? Que tú vas, haces un agujerito, plantas la semilla, la cubres, la riegas y esperas. ¿Cómo haríamos eso en nuestro cerebro? ¿Cómo plantamos semillas en el cerebro para elegir los pensamientos que queremos cultivar? Pues mira, hay un porcentaje alto que efectivamente son automáticos, pero nos han hecho creer, hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la neurociencia, ¿no? Bueno, pues hemos creído durante mucho tiempo que para cambiar un hábito se requerían 21 días. No es cierto. Hemos creído que no estaba siempre el cerebro en funcionamiento. No es cierto. Aunque esté en estado basal, el cerebro siempre está, ¿no? Entonces,
Esto es igual. Hay un porcentaje de pensamientos que son automáticos y que, como te decía, tienen que ver sobre todo contigo como protagonista. Pero fíjate qué curioso, ¿no? La ciencia nos dice que estos pensamientos que no sabemos de dónde vienen, cuando llegan a la corteza prefrontal es donde le damos significado, ¿no? Parece, fíjate cómo lo dejo todo de ambiguo, ¿no? Pero porque es donde está la ciencia en este momento. Parece que el origen puede estar en el cuerpo. En el cuerpo físico. En el cuerpo físico, sí. Bueno, Antonio Damasio es un gran defensor de esta teoría, ¿no? Pero no está 100% demostrado, entonces quiero decirlo como con mucho cuidado. Pero lo que él nos viene a decir es que la importancia de la atención al cuerpo es que el cuerpo genera sensaciones. Entonces, el cuerpo, con estas palabras textuales, ha tomado la decisión que yo voy a tomar o el pensamiento que voy a tener antes de que llegue aquí y yo me entere, antes de que lo haga consciente. ¿Y cuánto tiempo antes? Tenemos como 4 segundos, 240 milisegundos de margen, desde que mi cuerpo ha tomado una decisión y hasta que llega aquí, ¿no? A mi córtex prefrontal. Y entonces, fíjate, a mí esto me parece muy divertido, ¿eh? Perdón, porque me parece realmente divertido. Cuando llega aquí, yo lo que hago es que me invento la explicación de por qué he tomado la decisión. Pero realmente no la he tomado yo, la ha tomado mi cuerpo. Sí, se sabe cada vez más que el subconsciente es el que toma muchas de las decisiones y que la parte racional que antes se pensaba, ¿no? Que se hablaba pues, de la economía como una ciencia racional, cuando luego se ha demostrado que la economía de racional tiene muy poco porque todas las decisiones que tomamos, como tú dices, ¿no? Se toman en buena medida por el subconsciente y por lo tanto están tomadas de una manera irracional y sin un análisis previo, sino mucho más emocional. Linkando con esto, hablabas también de la importancia del poder que tiene la inteligencia emocional en cómo tomamos las decisiones. Si al final las emociones o el subconsciente nos está impulsando a tomar decisiones, cómo el dominio de ese subconsciente o de esa inteligencia emocional nos puede ayudar a mejorar la toma de decisiones. Pues mira, qué buena. Fíjate, todo ocurre en el cerebro. Entonces, imagínate cómo se produciría todo esto, ¿no? El cuerpo manda una sensación, esta sensación llega al tálamo, ¿no? Que es como un gran distribuidor dentro del cerebro. Y el tálamo lo que hace es que manda la información, por una parte, al cerebro límbico, a la amígdala, que es donde procesamos todas las emociones, y por otra parte, a la corteza prefrontal. Entonces, la amígdala, que yo creo que ya todos estamos súper acostumbrados a oír hablar de la amígdala, ¿no? Y ya nos suena qué es. Yo creo que todavía, porque yo tampoco lo era, ¿eh? No somos tan conscientes del papel que genera en nuestra vida, ¿no? En amargarme la vida o en hacérmela muy plena. Mira, la amígdala es como un termómetro dentro del cerebro, es un termómetro emocional. Y ella reacciona, pues, en función a la intensidad en la que yo vivo mis emociones. Entonces, por ejemplo, imagínate, en toda esta pandemia hemos vivido todas las emociones en un volumen muy alto, ¿no? Yo siempre digo que tenemos, pues, cuando hemos vivido miedo a nivel muy alto, o la rabia, Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la amígdala detecta este miedo muy alto o esta rabia muy alta, ella reacciona igual y se pone muy intensa, ¿no? Reacciona igual. ¿Y esto qué genera? Pues esto lo que genera es que se inhiban las funciones de nuestro córtex prefrontal. ¿Que cuáles son? La planificación, el razonamiento, el procesamiento. Dicho de una forma mucho más sencilla, es que cuando yo tengo una emoción muy fuerte, se inhibe mi capacidad para pensar y para razonar. Entonces, qué importante es, cuando hablamos de inteligencia emocional, los neurocientíficos dicen que es, fíjate qué bonito, es como la interacción entre nuestra amígdala y nuestra corteza prefrontal. En el momento en que estos dos lugares, vamos a decir, del cerebro se entiendan mejor, nuestra inteligencia emocional será mayor y nuestro equilibrio como seres humanos será mayor, ¿no? Nos va a acercar mucho más al bienestar y a la felicidad. Entonces, las emociones... Decías, ¿no? Que esa conexión entre una parte y otra del cerebro es como si a veces estuvieran más engrasada o menos engrasada y en función de eso nos bloquea, ¿no? A la hora de realmente de poder articular después pensamientos e incluso actividad intelectual.
Hay maneras, entiendo que hay maneras, ¿no? Y tú lo practicas mucho en tus charlas y en tus talleres, de desarrollar herramientas que nos permitan, pues, manejar las emociones de una manera más consciente y con ello facilitar también, pues, no perder el control o no bloquear esa interacción entre una y otra y perder ahí el mando, ¿no? Así es, así es. Mira, y comento algunas, si te parece, algunas herramientas que nos trae la ciencia y que podemos empezar a practicar. Porque yo creo que primero hay que entender la información, hay que integrarla para luego poder aplicarla, ¿no? Sabiendo qué observar al menos. Entonces, yo hablo mucho de la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es uno de los mayores regalos que tenemos como seres humanos. Pero fíjate que hasta hace muy poquito, bueno, los que vengáis haciendo meditación o yoga o del mundo más oriental, vais a decir, oye, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Sí, que la respiración afecta al cerebro, ya lo sabíamos en el mundo oriental, pero la ciencia no lo había demostrado. Y esto me parece muy importante, no se demuestra a nivel neurocientífico la influencia que tiene la respiración en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo tiene que ser la respiración para que tenga una relación y nos pueda calmar, ¿no? Para quietar la mente. Tiene que ser una respiración nasal, Ajá. la nariz. Muchas personas respiramos por la boca, ¿no? Y lo que la ciencia dice es, si respiras por la boca, el cerebro no se entera. Entonces, la respiración tiene que ser nasal. Y además tiene que ser una respiración lenta. Y la ciencia determina que una respiración lenta tiene unas 6-7 respiraciones por minuto. Esto es muy lento, ¿eh? Es muy lento realmente, sí, sí. Porque yo os animo a los que nos escuchéis a que os contéis, simplemente que pongáis un cronómetro durante 1 minuto y que os contéis las respiraciones, ¿no? Pues hay personas que van desde... La media está entre 14 y 16, pero hay personas con 20, con 25, depende del estado que tengamos, ¿no? Claro. De estrés. Entonces, podemos aquietar la mente, todos esos pensamientos que teníamos, que tú nos decías antes, 60.000 son muchos, claro. Entonces, cuando mi respiración es lenta, mis pensamientos se acallan. Y esto lo podéis practicar 1 minuto al día, de verdad, hacerlo como un entrenamiento. Os aseguro que es un regalo y al principio contaréis muchas respiraciones, pero poco a poco vais a ir entrenando y nunca hay un mal entrenamiento. Entonces, vais a ir notando que a medida que vais respirando, bueno, pues la mente poco a poco va calmando. Y esto es súper concreto y muy inmediato, ¿no? El efecto que vamos a ver. Otro es la postura, Iván. Y esto también me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestra postura demuestra a la ciencia que influye tanto en nuestra capacidad para retener alguna información como para atraer un tipo de pensamientos u otros. Fíjate, me voy a algo concreto. Cuando nuestra postura es como hacia abajo, no sé si me veis, ¿no? Así como con la cabeza hacia abajo, los hombros caídos. Eso es, ¿no? Una postura así como sin fuerza. Mi mente lo que conecta es con las cosas negativas que tengo alrededor. Tengo una mayor capacidad para atraer los mensajes negativos. Sin embargo, cuando nuestra postura es erguida e inclinada, o sea, y recta, pues tengo más capacidad para atraer pues, las cosas buenas de la vida, que son muchas, ¿no? Incluso... Entonces, es importante estar receptivo, no, estar casi pendiente, ¿no?, de la postura que tiene uno, ser consciente de en qué postura estás y cómo estás, digamos, afrontando la realidad en cada momento. Eso es. Y aquí los que quieran profundizar un poquito más, porque este mundo es apasionante, Damasio, con todo el tema del marcador somático, nos habla un montón de la interacción cuerpo-mente, ¿no? Y cómo podemos desde el cuerpo modificar nuestra mente. A mí me parece impresionante, te lo juro, hasta me emociona, ¿eh? Luego, fíjate, hay otra cosa que es que tiene que ver con el corazón y el cerebro, ¿no? Hoy hay muchas evidencias de que el cerebro baila al ritmo que le marca el corazón, ¿no? Siempre nos han intentado como hacer que son 2 órganos que van separados, ¿no? Cerebro y corazón. Y es inviable, ¿no? Uno no baila sin el otro, ¿no? Entonces, esto es muy bonito porque el cerebro tiene de por sí un sesgo negativo, ¿no?
Y entonces siempre sobrereacciona más a las cosas que no le gustan o que me incomodan. Sin embargo, cuando hay algo maravilloso, pues no reacciona. Y el corazón, curiosamente, tiene un sesgo positivo. Entonces, ¿qué nos viene a decir la ciencia? Que si somos capaces de generarnos la emoción de la alegría de una forma más recurrente, lo que va a hacer el cerebro es que, o sea, va a estar contagiado por esa emoción de la alegría, ¿no? Y entonces se va a permitir como ver las cosas con un poquito más de brillo. O sea, fíjate qué de cosas podemos hacer para que la Y vida juegue un poco a nuestro favor. esto último que has dicho me interesa particularmente porque al final es un poco, o sea, podemos decir que esto es casi como hackearnos a nosotros mismos, ¿no? Al final, si tú introduces pensamientos positivos o actitudes positivas y eso concluye en que tu vida va a ser más feliz o te vas a sentir mejor, evidentemente es un círculo virtuoso que cualquier persona debería o podría estar interesado en practicar, ¿no? Pero ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo empiezo yo que tengo un día horrible, que me he levantado, he pillado un atasco, he pinchado el coche, he llegado a la oficina y he tenido una bronca tremenda? Bueno, cuando íbamos a la oficina, ahora no, pero bueno, igualmente a través de la pantalla, ¿no? Me han llamado del cole que mi hijo está enfermo y que vaya a recogerlo justo antes de la reunión tan importante que tenía. En fin, cuando me meto en esa espiral de problemas, ¿cómo rompo esa espiral? ¿Cómo rompo eso? Y doy paso a pensamientos positivos y a pensamientos alegres. Qué bueno, porque esto es lo que tiene que estar pensando un montón de gente, ¿no? Que esté por aquí. Pues mira, lo primero es hacer una pausa. Yo sé que las cosas que planteo son cosas muy sencillas, pero es lo que es. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos metemos en ese bucle, las emociones nos secuestran a nosotros, ¿no? Entonces ya dejamos que nuestra mente active esa red por defecto y los pensamientos que tengo en ese momento, o sea, yo me voy a retroalimentar, ¿no? Hay una rumia permanente de qué día más malo, esto es horrible, el día es cada vez peor, lo que viene va a ser infinitamente peor. Entonces, hay un dicho que es lo que crees, creas, ¿no? Pero es que es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues mira, antes de subir a la oficina, Iván, en el parking o en la calle, quédate un par de minutos en el coche y simplemente haz una pausa, ¿no? Y entonces, mira a ver qué es lo que estás sintiendo. Conecta con las sensaciones del cuerpo. El cuerpo te da mucha información y el conectar simplemente, aunque no descubras nada, no pasa nada. Mira a ver qué es lo que siente si tienes un latido más acelerado, si tienes el estómago apretado, si tienes un nudo en la garganta. Observa todas estas sensaciones durante un minuto. Y lo que nos dice la ciencia ahí es que la intensidad emocional, fíjate, yo hago siempre como si estuviera bajando una radio, ¿no? La intensidad emocional baja un 30, un 40 o un 50%. Y es en ese momento, cuando ya está más bajita, cuando puedes decidir cómo quieres continuar el día. Pero una pausa. Un poco es esa pausa, ¿no? Como cuando apagamos el extractor de la cocina, ¿no? Después de terminar de cocinar, que es ese momento de uff, qué descanso, qué bien, ¿no? Sí, qué bueno eso. Muy interesante. Sí, porque si no hago esa parada, mi amígdala cada vez se va a ir acelerando más. Y en esa parada podemos utilizar lo que nos decías antes de respirar, ¿no? De tomarnos un minuto para respirar conscientemente, para respirar de manera pausada. Eso es. Pensando y siendo conscientes de cuándo entra el aire, cuándo sale el aire, qué ritmo tenemos de respiración, y eso nos puede ayudar a bajarnos un poco de esa nube de estrés y a poder afrontar la realidad con una actitud diferente. Eso es. Eso es. Es algo muy sencillo, pero demostrado científicamente que es así. Y además es que lo vais a notar. Qué bueno. Si te parece, vamos a dar paso a alguna pregunta que tenemos. Por ejemplo, tenemos a Marianela Hernández que nos pregunta, ¿cómo conseguimos vivir sin piloto automático? ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Uy, es que no lo conseguimos. No lo Mira, conseguimos, ¿no? muy buena pregunta, Marianela. Sí, pero el regalo que nos trae la ciencia es trabajar la atención. La atención es lo único que hace que nuestro piloto automático vaya reduciendo su porcentaje de tiempo, ¿no? O sea, tú piensas que sería muy complicado estar 100% del día atento, ¿no? Y realizando una tarea consciente. Entonces, la red por defecto se va a activar siempre que tengamos un momento de divagación mental. ¿Vale? Pero
fíjate, tampoco quiero que entendáis que estos momentos de divagación mental son malos, porque justo en estos momentos conectamos mucho con la intuición, con la creatividad, pero es importante aprender a regularla. Entonces, que la red por defecto no se active y yo me deje llevar a la deriva, ¿no? Entonces, tu respuesta o la respuesta a tu pregunta es cultivando la atención. ¿La atención a qué? Pues mira, o bien haciendo mindfulness, trabajando o prestando atención a los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones, o haciendo una tarea concreta de forma muy consciente, aunque sea desayunar, aunque sea ducharme. Momentos cotidianos, fíjate que no estoy diciendo nada excepcional, ¿no? Momentos de nuestra vida. Esto lo que va haciendo es que va entrenando el cerebro para que esté con lo que hay. Y poco a poco mi cerebro lo que va haciendo es teniendo como más capacidad consciente para decidir, ¿no? Y reducir un poquito esa actividad de rumia. Una fantástica pregunta. Justo esta mañana tenía yo ese dilema, porque hay mañanas en que empiezo mi día medito, hago un desayuno y tal, y luego después, por ejemplo, una actividad tan tonta como afeitarse, la puedo hacer escuchando la radio, con el teléfono en la mano, mirando el WhatsApp mientras me afeito, o solo afeitándome, concentrándome en lo que estoy haciendo. Y no solo que el resultado es mucho mejor cuando uno está concentrado en lo que está haciendo, sino que además también el cerebro está de otra manera, ¿no? Mucho más presente, y lo que tú decías, te ayuda también a que luego cuando necesitas que la concentración te venga para cuando estás trabajando, cuando estás enfocado en otra cosa, se va entrenando poco a poco para que así sea. Y como tú decías, son cosas pequeñas, pero si en esas cosas pequeñas de la vida lo hacemos, pues también ayuda mucho más. Sí, yo siempre digo que nunca hay un mal entrenamiento. Igual que cuando vas al gimnasio, hay días pues que no tienes el mejor día de todos, pero siempre lo que vas a hacer te va a sumar. Pues con la mente es lo mismo, ¿no? Cualquier entrenamiento, 1 minuto de respiración o 3 o 5 minutos de meditación en vez de media hora, todo está bien. O sea, siempre que te dediques un poquito a conectar contigo y con tu mente, siempre suma. Estupendo. Oye, Silvia, quería aprovechar que te tenemos aquí para preguntarte, porque sé que estás teniendo muchísimo éxito con tus conferencias, sobre todo en América Latina, en esta última época. Y bueno, comentábamos el otro día que tienes una charla nueva y que acabas de estar preparando durante toda la pandemia pues un contenido nuevo. Y sí me gustaría que nos pudieras presentar un poquito pues esta charla nueva, de en qué consiste, que también pues nuestros espectadores la puedan conocer. Claro que sí. Mira, el término es salud mental, pero yo quiero, o sea, es ahora mismo la 4ª crisis, ¿no? que estamos viviendo. Yo cuando hablo de salud mental no hablo en ningún caso desde un punto de vista terapéutico, sino que lo trabajo pues precisamente con estas guindas de neurociencia. De verdad, para mí la neurociencia ha sido un regalo, me ha enseñado mucho a ser más feliz. Y todo lo que he aprendido quiero compartirlo, ¿no? He tenido la suerte de tener maestros maravillosos como Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica española, y a la que honro, ¿no? Y entonces, un poco la conferencia o los webinars versan sobre esto, ¿no? Sobre cómo puedo yo trabajar en mi propia salud mental, quitándole ese tinte terapéutico o psiquiátrico, ¿no? Que no es mi caso. Yo lo trabajo a través pues, de incorporar hábitos en tu vida, hábitos saludables, y dándole el argumento de cuáles son y por qué, sobre todo, ¿no? Todos estamos cansados de que nos digan, haz ejercicio, que es muy bueno. Ya, pero si yo no sé para qué, pues claro. Es que igual, claro, entonces yo pues meto algunas guindas de la neurociencia, ¿no? Cómo nos influye a partir de los 65 y por qué, o a partir de los 40 y por qué. Entonces, eso me consta que engancha mucho a las personas a incorporar esos pequeños hábitos, ¿no? Y luego, además, estoy trabajando con un método de agilidad emocional también. Las emociones son nuestros grandes aliados y tenemos que trabajar mucho con nosotros para hacer que lo sean, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajo con este método de agilidad emocional que ha sido maravilloso en Estados Unidos y que me he empapado muy mucho de él y estoy trabajando con ello incluso en las sesiones de coaching, ¿no? Entonces, pues desde la mente, desde el cerebro, desde la inteligencia emocional y desde los hábitos, añadiendo siempre ese toque de neurociencia y una experiencia. Tú sabes, Iván, que a mí me encanta siempre incorporar en los webinars una experiencia práctica, ¿no? Para que la persona se lleve, pues se lo lleve puesto. Me parece muy importante, ¿no?
Entonces, bueno, pues estoy trabajando mucho ahora en este tema y muy feliz de poder ayudar, ¿no? Y de poder acompañar un poquito desde aquí. Estupendo. Pues Silvia, te agradecemos de corazón tu tiempo en el día de hoy. Muchísimas gracias por las reflexiones que has compartido a raíz del artículo publicado en LinkedIn. La verdad que, bueno, como tú bien decías, son muy sencillas, pero son muy prácticas y seguro que ayudan a mucha gente a que afrontemos mejor estos momentos tan difíciles. Silvia está disponible también para eventos y conferencias, tanto en formato online como en formato presencial, cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Y bueno, pues tanto este directo lo mantendremos como contenido para que lo podáis ver si os interesa de nuevo en nuestro canal de LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube de Thinking Heads. Y bueno, pues os damos las gracias a todos también por vuestra participación en el día de hoy. Nada, Silvia, un placer como siempre. Igualmente, que tengáis un fantástico día. Estupendo. Muchísimas gracias y un saludo para todo el mundo. Hasta luego. Chao.